Vamos a iniciar la última clase que le vamos a dedicar a este tema 8, que recuerdo, hay que corregir algunos matices en los apuntes, alguna gente le llama historiográficamente ese señor revolucionario, pero dado que al final todos los intentos revolucionarios fueron infructuosos, quizá lo mejor es optar por sustituir ese señor revolucionario por el señor democrático, donde sí queda más clara la intención es de los esfuerzos democratizadores, porque existiera una democracia más real y superara las limitaciones que existían a este respecto en las constituciones anteriores y en el funcionamiento político anterior. Recordemos constituciones con sufragios censitarios, manipulaciones electorales, gobiernos al servicio de las oligarquías, caso de los moderados, o gobiernos progresistas que no satisfacían pues las reivindicaciones de las clases populares. Bueno, el tema 8 está claramente dividido en tres bloques: la Revolución Gloriosa y el gobierno provisional al que da lugar con esta regencia provisional también de Serrano, que da paso a la monarquía de Amadeo de Saboya, avalada por Prim, que era su principal valedor, y muere días antes de que llegue Amadeo de Saboya. La monarquía de Amadeo de Saboya, con todos los problemas que tiene, la guerra de Cuba, problemas carlistas, la división interna de la coalición progresistas y unionistas, y en definitiva el poco apoyo que se le da al propio monarca, que hace que sea una experiencia pues breve de un año, y que, como vemos, está perfectamente ilustrada aquí en esta caricatura, el motín, ¿no? Se ve todo lo que tiene en contra Amadeo de Saboya. Bueno, la situación del internacionalismo la habíamos visto como uno de los conflictos que está ahí. Aparece el movimiento obrero organizado en toda Europa bajo la Asociación Internacional, la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, que es duramente reprimida y perseguida en España. No se tolera ese movimiento internacionalista, en el cual ya estaban muy fuertes el anarquismo y también el comunismo. El anarquismo era un problema de orden social por su reivindicación violenta. Bueno, un sector del anarquismo, más bien sería correcto decir. Bueno, en definitiva, dijimos en la última clase que todo esto daba paso, pues, por puro hastío de que no había funcionado la monarquía, los problemas de volver a nombrar un nuevo monarca, pues da paso a la propuesta republicana. Y a pesar de que muchos de los diputados eran monárquicos, pues sale adelante la Primera República, cual destino va a ser el enfrentamiento entre unitarios y federales, aquí bien ejemplificado. Ese es el principal obstáculo que va a sufrir la Primera República y una de las causas fundamentales de su fracaso, evidentemente, aparte de, como veremos hoy, en los golpes y pronunciamientos militares. Bien, teníamos una presidencia provisional con el gobierno de Figueras, Estanislao Figueras, de acuerdo. La Constitución de 1869 se suprimen los artículos monárquicos, aprueban una serie de medidas que es interesante citar, serían fundamentales, quiero decir, más bien, ¿no? La abolición de la esclavitud en Puerto Rico era un paso adelante que situaba ya a Cuba como la siguiente medida, la abolición de la esclavitud en Cuba como la siguiente medida al punto de mira republicano, y una medida que tenía muchísima oposición porque las oligarquías, los dueños de los ingenios o plantaciones azucareras, que es como se llama, ingenios, pues evidentemente tenían una postura totalmente reaccionaria a cualquier consideración de la esclavitud, o sea, que se suprimiese la esclavitud en Cuba. Pues el primer paso es la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. La palabra exacta es abolir, o sea que hay que utilizarla así, abolición de la esclavitud. Y la supresión de las quintas. Las quintas también es una medida importante, se suprimen bajo ese gobierno provisional. La Asamblea Constituyente se disuelve y se convocan elecciones en 1873, esta fecha, y daría paso a la República Federalista dirigida por Pi Margall, que va a tener que afrontar muchos problemas. Dos guerras, la carlista y la de Cuba, el enfrentamiento entre unitarios y federales, enfrentamiento político e insurrecciones como una huelga muy importante en Alcoy. Es decir, que el gobierno de Pi Margall intenta calmar toda esa situación y a la vez impulsar un proyecto federal pues con muchas
con muchas dificultades. Se intenta elaborar un proyecto de Constitución Federal que hoy en día pues, sería muy parecida al modelo o reflejaría el modelo organizativo que tenemos actualmente, pero como decíamos en la clase de ayer, de aquella eso era una idea extremadamente avanzada, ¿no? Sobre todo como Constitución republicana debía recoger la libertad de culto, lo recogía ese proyecto, una separación de Iglesia y Estado clara. Es decir, que una Constitución muy moderna y muy similar a la que tenemos hoy en día en cuanto a sus principios. Fijaba una nueva estructura del Estado, una república federal compuesta de 17 estados, entre ellos incluía a Cuba y a Puerto Rico, ¿no? Se pretendía también solucionar el problema cubano dándole, de los independentistas cubanos, pues dándole protagonismo a Cuba, un protagonismo que no tenía antes, es decir, que las decisiones sobre Cuba se tomaban en la península, pero no participaban de ellas los propios cubanos en las propias autoridades o partidos políticos que existían en Cuba, ¿no? Formados por criollos, fundamentalmente, como podemos comparar un proceso homogéneo de la independencia de las colonias americanas en el cual los criollos tenían bastante protagonismo. Bueno, cada uno de los estados federales se pretendía que tuviese su propia constitución y su amplia autonomía económica, administrativa y política. Bueno, aquí había ciertas cosas del tema organizativo que evidentemente parecían complejas, pero como idea central es que rompía el tradicional modelo centralista, que era el que había prevalecido en España desde, bueno, pues realmente desde los Borbones, desde Felipe d'Anjou. Antes habíamos tenido el modelo de las dos coronas, la corona de Aragón y la corona de Castilla. Acordaros que Olivares pretendía un modelo centralista, no lo consiguió, aquel proyecto de unión de armas, todos contribuían de la misma manera en función de sus riquezas y proporción, etcétera. Y a partir de Felipe d'Anjou y los decretos de nueva planta, pues ya se fija un centralismo tradicional, borbónico, el centralismo borbónico, el reformismo borbónico es a lo que aspira, una centralización que evidentemente ha ido perdurando a lo largo de la historia y ya en las revoluciones liberales, en el reinado de Isabel II, lo tenemos claramente, ¿no? El gobierno moderado, en la década moderada, con toda esa legislación que la finalidad es, bueno, hacerse con un corpus jurídico y administrativo que centralice todo, es decir, que todo el territorio se rija por lo mismo y también se reformen y se modernicen aquellas leyes o reglamentos que estuviesen obsoletos, ¿no? Bueno, esa idea de centralismo ha perdurado hasta este momento de la Primera República con el federalismo que aspira pues, a un nuevo planteamiento. Lo cierto es que esta Constitución, este proyecto, nunca se llegará a aprobar. Bueno, aquí, en esta caricatura de la revista La Flaca, una revista satírica muy, muy interesante, pues tenemos pues, viñetas que reflejan bastante la situación, ¿no? Algunos de los principales pues, protagonistas, aquí vemos a Pi Margall, ahí está Salmerón también, y dice, bueno, pues cómo intentan tirar del carro republicano, pero a duras penas con la cantidad de problemas que tiene. Algunos de ellos pues no los hemos comentado. Aquí algunas de las piedras están rotuladas con los diferentes problemas, ¿no? Uno pone la deuda, la guerra de Cuba pone otro, las sublevaciones militares que hubo intentos también, sucesos de Andalucía, que hubo también sucesos con algunas revueltas y motines, en fin, y aquí tenemos el carlismo, ¿no? Y, bueno, más bien que el carlismo, el problema del bandolerismo, ¿no? Los bandoleros que campaban a sus anchas era un problema tremendo que ya estaba en la monarquía de Amadeo de Saboya, en fin, pues vemos como el carro de la República avanza muy a duras penas. Y aquí hay una cosa muy curiosa, que es esta piedra, dice la intervención extranjera, la amenaza de la intervención extranjera. Hay que hacer una reflexión contundente que en el tema republicano, es decir, a las repúblicas en España se les ha dado muy poco tiempo y muy poco margen. Así como lo decíamos en la pasada clase, creo, así como el liberalismo en España avanza lentamente durante muchos años y con muchos problemas, pero finalmente se impone en las repúblicas, no se le ha dado tiempo para nada. Muchas veces la historiografía dice, eran los problemas internos. Sí, existían problemas internos, pero de confrontación política como podía existir en cualquier otro gobierno, pero muchas veces se magnifican de manera interesada y se olvida que las dos repúblicas se les pone fin mediante golpes militares. Eso es lo más siniestro. Y el problema
fundamental es el escaso apoyo que tenían las repúblicas españolas en el extranjero. Curiosamente, sobre todo de países que tenían sistemas republicanos, como era Francia, inclusive. Pues Francia, la propia República Francesa, pasará en el caso de la Segunda República Española, no le dará el apoyo necesario. ¿Por qué? Porque no acababa de ver que le conviniese al régimen económico europeo, a la situación coyuntura, un cambio de régimen político en España. ¿Por qué? Porque cualquier cambio de régimen político trae, pues durante unos años iniciales, más o menos un periodo corto o medio, 5 o 10 años, una adaptación al sistema que trae cierta inestabilidad. Y a los capitales financieros no les gusta la inestabilidad. Tú, si quieres invertir en bolsa, no te gusta una situación inestable, te gusta de alguna manera prever que va a haber determinadas consecuencias económicas o una evolución económica favorable. Esas evoluciones económicas favorables no tienen lugar en los periodos de inestabilidad política, de guerras, de conflictos, etcétera. Es decir que, por ejemplo, la Primera República recibió escasos apoyos, quitando a Estados Unidos, que era el modelo republicano, y a Suiza. Fueron uno de los pocos países que realmente reconocieron rápidamente la Primera República española, Suiza, por el tema de una república federal más cantonalista. Ahora vamos a ver enseguida el asunto de los cantones. Pero una de las claves, sobre todo en el caso de la Segunda República, es manifiesta, es que fue abandonada a su suerte por las potencias europeas, que ni siquiera intervinieron, en el caso de la Segunda República, en el caso del alzamiento militar, ¿no? Sino cuando estaba Hitler en el tablero, pues por no soliviantar a Hitler, pues no se hizo una intervención. Aunque bueno, también habría que reflexionar que Hitler tampoco tenía un interés específico en la guerra civil española, más allá de cuestiones geoestratégicas. En fin, no nos vamos a salir del tema, pero por eso tiene esa piedra de la intervención extranjera, ¿no? Y esto es una caricatura de ese momento. Es decir, que en ese momento estaba claro para el lector, para un lector cotidiano, que en el extranjero, las potencias extranjeras no veían con claridad el tema de la Primera República Española. Bueno, el conflicto más grave al que se enfrenta el gobierno de Pi Margall es el del cantonismo. Es un concepto muy manipulado historiográficamente, muy manipulado. Es decir, la Primera República pues fracasó porque al final se hicieron cantones por todos los sitios y cada cantón quería ser independiente. Bueno, eso es un reduccionismo. Evidentemente hay que tener mucho cuidado cuando se escriba esto en el examen de selectividad. Mucha gente que puede ver el examen tiene desconocimiento en este asunto, no tiene este contenido fresco y se acoge, bueno, pues a los ciertos tópicos sobre el cantonalismo. ¿Qué son los cantones? Pues son una serie de movimientos de carácter más o menos local, normalmente vinculados a ciudades, que lo que promueven pues es una movilización en favor de conseguir pues la mayor democratización posible o la mayor concesión de derechos posibles. A veces esto se le tilda como independentismo, ¿no? Que lo que se intenta crear pues son pues diferentes cantones independientes. El modelo de Suiza, por ejemplo, federalista es cantonalista. Es un modelo territorial, pues quizá de un tamaño mucho más pequeño que el autonómico. Pero en definitiva lo que subyace en ese tipo de modelos de reivindicaciones es conseguir la máxima expresión de las autonomías, ¿no? de la autonomía de un territorio, de la capacidad de decisión, es decir, que hay un afán muy democrático detrás, ¿no? ¿Por qué surge el cantonalismo en el contexto de Pi Margall? Porque se veía que la tendencia conservadora de la República también la había, porque las repúblicas no son de izquierdas, por mucho que alguna gente quiera vender ese tópico, las repúblicas pues pueden tener una ideología que puede ser conservadora o de izquierdas, cabe todo el mundo. Lo único que están de acuerdo es que su forma de gobierno es republicana, no es monárquica. En fin, pues el cantonalismo surge porque había una previsión de que estaban presionándose mucho desde los sectores más conservadores, republicanos, que eran los unitarios, y que también evidentemente podían en un momento dado pues tener a su favor pues hasta sectores monárquicos o del conservadurismo antiguo moderado. Entonces había un miedo, como se dice en los apuntes, contra la derechización de la república, como si fuese una república de derechas. Ojo, que también eso podría ser lícito si es así lo que se vota dentro de una estructura republicana, pero desde las posiciones de las repúblicas, de los republicanos, digamos, más progresistas, lo que se quería era implantar una república federal. Dice ahí, el cantonalismo pretende llevar el federalismo hasta sus últimas consecuencias a través de cantones independientes con gobiernos autónomos y una legislación propia.
que avanzara además en reformas sociales y que diera respuesta a las aspiraciones populares. Bueno, esta es un poco la teoría oficial, cantones independientes, pero bueno, federados, es decir, que entre todos no es un movimiento secesionista o independentista el cantonalismo, y que pretenda, yo cojo mi cantón y me voy fuera del equipo, es decir, y hago mi propio equipo y soy mi propio equipo. Esa no era la idea de los cantones, ¿no? Era de alguna manera pues crear un modelo federal muy local. Y si analizamos, por ejemplo, decretos que se promulgaban en los cantones, que se habían declarado cantones en Sevilla, en ciudades andaluzas, pues lo que se veía en esos decretos era el afán de una legislación social, ¿no? Decía, bueno, pues eliminemos gastos superfluos, que vamos a intentar acabar con la corrupción con estas medidas. Era decir, que hoy vemos que lo que promovían esos cantones eran pues reformas sociales muy importantes que iban pues mucho más allá de, oye, somos independientes, nuestro problema es la independencia. Esto también de alguna manera es una crítica a los movimientos independentistas actuales, ¿no? Lo vemos en el tema de Cataluña, queremos ser independientes, pero bueno, más allá de la independencia habrá algo, ¿no? Habrá que tener un programa político, habrá que corregir algo, no tener por la independencia en fin en sí mismo. Se supone que el que promueve en este sentido, y con todos mis respetos a las ideologías independentistas, estos movimientos también debe llevar aparejado una mejora de la situación. No puede haber independencia, bueno, ¿de qué no sirve la independencia si sigue habiendo corrupción, ¿no? Como se está viendo como hubo casos, ¿no? En España los movimientos independentistas periféricos, en que en muchos casos pues, los partidos de corte más catalán, sobre todo, pues en que se escondían escándalos de corrupción, ¿no? Eso parece un absurdo. Bueno, pues en el tema de los cantonistas no era solo crear un movimiento independiente dentro de un federalismo, ¿no? Cuando el movimiento se convierte políticamente, bueno, merece la pena reflexionar sobre esto, en segregacionista, cuando quiere salirse del equipo. Puede pretender una cierta independencia, una cierta, más bien llamémoslo autonomía, pero mantenerse dentro del equipo, es decir, pero yo decido mi alineación, decido los jugadores que pongo y tal, y tú, dentro del equipo como entrenador, pues tendrás estas competencias de decidir cuándo vamos a jugar el partido, contra quién vamos a jugar. Eso, de alguna manera, por utilizar el símil del fútbol, que quizá. De acuerdo, de todas formas, si os limitáis a lo que ponen los apuntes, no habría ningún problema. También que al fin y al cabo nos estamos enrollando para los párrafos. Fijaros esta viñeta también muy significativa que ya podríamos interpretar, ¿no? Es decir, bueno, pues dice también de la flaca, cualquiera que la leyese en ese momento, pues le encontraría la gracia, ¿no? Dice Escuela Nacional Federal de Párvulos para el uso del país, ¿no? Y tenemos en el centro a Pi Margall que parece así un poco parece que está como intentando elaborar, pone ahí Carta Nacional, ¿qué está haciendo? Está intentando pensar cómo elaborar una Constitución Federal. Y mirar lo que tiene en su lado, de los que mientras hay un lado controlado más por centralistas o por otras vías como las de Salmerón o el propio Castelar, pues esa parte de la clase le está cogiendo a la gente de las autonomías, los tiene bien organizaditos, les está diciendo, señores, hay que tener unión, orden, patriotismo, sensatez, moralidad, justicia, derechos, deberes, venga, convenciéndolos. Pero en el lado de Pi Margall, ¿cómo se les pone? Pues ya vemos aquí las autonomías peleándose entre ellos, identificados pues por sus trajes, ¿no? Por sus trajes regionales, ¿no? Algunas autonomías aquí se reflejan descontentas, frustradas porque no han conseguido dentro del federalismo sus expectativas, ¿no? Otros peleándose entre ellos y luego abajo, o sea, está hablando de que el federalismo está aludiendo al problema del cantonalismo, ¿no? Dice, bueno, pues aquí todo no sé qué. Dice, y la voz de abajo es muy significativa, muy graciosa, dice, señor maestro, ojo con esos nenes, ¿no? Con esos nenes que la están liando y muy gorda, ¿no? Pues bueno, el movimiento cantonal es el gran problema de Pi Margall, ¿no? Se inicia en junio de 1873 en el cantón de Cartagena. Cartagena se declara cantón y se extiende a otras muchas localidades. Valencia era importante, Alicante, Almansa, Sevilla, Cádiz y Málaga también. Si os dais cuenta, pues Cádiz ha estado siempre dentro de todas las movidas liberales y de corte democrático, o sea que es Cádiz está ligado a la democracia, bueno, a la historia de la democracia española sin duda, ¿no? Primero al liberalismo, luego a todo, a los movimientos obreros, a todo, ¿no? Una ciudad muy, muy importante, con mucha tradición en la lucha y defensa de las libertades, o sea que podemos estar orgullosos de
están cerca de Cádiz, los que seamos de la provincia de Cádiz bien, y bueno, los que no seamos de la provincia de Sevilla, en caso de Pruna, también por supuesto, ahí tenemos a Sevilla otro ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué hace Pi Margall? Pues Pi Margall se niega a enviar ahí a las fuerzas del orden y a reprimir, o sea, a disolver los cantones por la fuerza. Lo que intenta es atraer, bueno, pues organizar el tema cantonal de un planteamiento federal y se niega, por lo que al final pues se ve obligado a dimitir por la presión de todas las fuerzas conservadoras que dicen que hay que restaurar el orden, que no puede ser que aquí gente desafíe al orden nacional. Y le sucede Nicolás Salmerón, ¿no? Que está aquí en la ilustración esta, que se compromete a restablecer el orden. Lo primero que dice Salmerón, vale, se compromete a restablecer el orden y a sofocar los movimientos cantonalistas enviando allí militares que luego van a ser militares golpistas o de pronunciamientos que veremos ahora en breve, que son Pavía y Martínez Campos. Pavía va a ser el militar que hace un pronunciamiento contra la Primera República y pone fin a la Primera República de facto casi, y Martínez Campos, que es el que nos va a traer con otro levantamiento, va a impulsar la llegada de Alfonso XII de los Borbones. Bueno, ahí tenemos a Salmerón, que curiosamente sí reprime los movimientos cantonales, pues para conseguir el orden, para que se atengan a razones, pero era una persona que estaba en contra de la pena de muerte, como muchos republicanos, y se niega a firmar 2 sentencias de muerte que han sido condenados, pues, gente de los cantones por consejos militares sumarísimos, y él se niega, dice que va en contra de su ideología, la pena de muerte, y entonces pues dimite. Y a él le sucede Emilio Castelar, que es un republicano unitario, ya es de una tendencia totalmente unitaria, de carácter conservador, evidentemente. Mirad la sucesión de presidentes que hemos tenido: Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar. Memorizar esa poesía y lo tendréis claro, porque hay gente que se equivoca en los exámenes con esto, ¿no? O en selectividad, ¿no? ¿De acuerdo? El Salmerón, como veis, pasa efímero. Su aportación es reprimir el cantonalismo y al final, pues, dentro de esa represión se plantean sentencias de muerte, se niega y le sucede Castelar, que sí es unitario. Ya pasamos a un unitario de carácter conservador que defiende una república centralista. Castelar pues sigue con el problema cantonal, todavía hay rescoldos, pues moviliza a los reservistas del ejército y continúa además con las 2 guerras vigentes, la carlista y la cubana, es decir, que sigue ahí. El carlismo nos ha acabado con esa sublevación carlista y en Cuba seguimos con los problemas. Firma desde luego las penas de muerte, que al se había negado a firmar para lograr el apoyo del ejército, es decir, la firma para que el ejército le apoye en todo eso. Bueno, lo cierto es que, sin embargo, se estaba pendiente de una constitución republicana y eso se posterga, lo que lleva a que las Cortes la gente pierde la paciencia y hay enfrentamientos políticos duros. ¿Por qué? Porque hoy no hemos llevado, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Llevamos meses largos, vamos camino aquí de un año y ¿qué pasa? No tenemos ni constitución, ¿no? Constitución. Sobre todo porque dentro de esa constitución habría que ver cosas importantes, por ejemplo, la libertad la abolición de la esclavitud en Cuba, etcétera. Es decir, estas cosillas dentro de la Constitución, pues había gente que no le interesaba que estuviesen, en fin, era difícil consensuarlo, entonces todo el proyecto constitucional se estaba postergando y el propio Castelar, que era centralista y, bueno, estaba también comprometido por opciones más conservadoras, sabía que iba a ser un acuerdo difícil, ¿no? Entonces estaba postergando. Lo que da dolor de cabeza me puede dar problema, bueno, lo voy dejando, que hace que se pierda, que el debate en las Cortes sea fuerte y no, ya se ve que hay una desunión grande, ¿no? Bueno, todo esto lleva finalmente a que las Cortes pues le retiran la confianza, es decir, que se consigue una mayoría de diputados e incluso algunos unitarios, republicanos unitarios, que deciden quitarle el apoyo y se queda sin apoyo parlamentario, es decir, sin que ante cualquier proyecto que llevase sabe que no tiene la mayoría, entonces es absurdo y provoca su dimisión, ¿no? Dice, bueno, pues iremos a unas nuevas elecciones donde nombremos nuevos diputados, a ver si hay suerte y consigo unos diputados favorables, ¿no? ¿De acuerdo? Y provoca su dimisión el 2 de enero de 1874. Bueno, la derrota de Castelar ya abría la posibilidad de que volviesen de nuevo los federales, ¿no? Entonces, hasta esta posibilidad de que volviesen a encontrarnos o se votase de nuevo un presidente federal, pues ya las opciones más conservadores ya tejen por sus conspiraciones, estando a la cabeza pues el general Pavía, ¿no?
que con las fuerzas de la Guardia Civil pues irrumpe en las Cortes el 3 de enero. Bueno, él realmente no irrumpió, estaba en su despacho en la oficina de gobierno, creo que era, no recuerdo ahora mismo. Y se imponen sin encontrar resistencia, los diputados simplemente se van. Aquí vemos una escena dibujada dentro de los periódicos, y bueno, pues los diputados se van, las Cortes se cierran, y sin resistencia política ni popular. Es decir, que la gente en las calles tampoco parece importarle mucho lo que refleja la situación de la República. ¿Qué sucede en ese momento? Pues Pavía cede el poder a una coalición de unionistas y progresistas con el general Serrano como presidente. Es decir, Pavía le da el poder a Serrano. Vuelve Serrano, el que había sido regente, el que había tenido gobiernos bajo Modelo de Saboya, pero que no se llevaba bien con Amadeo de Saboya. En fin, pues vuelve de nuevo Serrano y lo que pretende es establecer una especie de dictadura republicana unitaria. Republicana porque no hay monarca, se pone el de jefe, ¿no? Esto es, pues, se suele denominar también como la República Unitaria de Serrano, ¿no? Pero que va a durar poco. ¿Por qué? Porque él intenta traerse gente, pero los más conservadores están ya por el retorno de la monarquía, ¿no? Bueno, ellos ponen algunos hechos fundamentales. Preside la República, ejerció como presidente del Poder Ejecutivo, es una especie de dictadura encubierta. Disuelve las Cortes, evidentemente, por eso hablamos de dictadura, porque aquí no opina nadie que no sea él. Suspende las garantías constitucionales para evitar motines y revueltas en las calles, pues se suprime algunas garantías constitucionales. De libertad de reunión, lo típico, para que la gente no conspire, pues si tengo que poner el toque de queda lo pongo, aplico la censura a la prensa para que no me critiquen, ilegaliza a los federales, o sea, lo disuelve el Partido Federal, disolvió la Internacional que ya estaba perseguida, se había recuperado con la Primera República, antes estaba prohibida en el primer gobierno provisional, ya de PRIN ya se había perseguido, y suspende ayuntamientos y diputaciones. Ya vemos que es el más puro estilo antiguo que nos recuerda a los moderados, esto, ¿no? Que ¿por qué hace todo esto? Pues para controlar los disturbios, ¿no? Intenta controlar los disturbios como sea y, bueno, hacerse fuerza en el poder y atraerse a los sectores más conservadores. Eso va a ser infructuoso porque no va a conseguir su objetivo. ¿Por qué? Porque los monárquicos, que están dirigidos por Cánovas del Castillo, un político que vamos a ver ahora en el siguiente tema, que ya nos va a sonar plenamente, dirigidos por Cánovas del Castillo, estaban apoyando el retorno de los Borbones. Aunque veréis en el siguiente tema que Cánovas del Castillo quería que ese retorno se produjera por las buenas, de alguna manera porque la gente lo implorase, pues aquí entra en juego un militar que es monárquico también, que es el general Martínez Campos, que encabezó un pronunciamiento en Sagunto. En Sagunto, pues se hace al mando de un ejército que hay allí y proclama rey de España Alfonso XII. Eso tiene lugar, bueno, pues en un clima de restauración, a ver qué pasa. ¿Qué hace el pueblo? Bueno, pues como siempre, ¿no? Cuando llegan los musulmanes, a mí me da igual, ¿no? Ya estamos hartos muchos de los sectores estaban hartos de las peleas que estaban viendo en el final de la Primera República, estaban hartos del cantonalismo, de toda esa situación, y lo que pretendían era seguridad. ¿Qué podía darle seguridad? Pues bueno, pues volver a la monarquía, al tradicionalismo, ¿no? Que sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Lo cierto es que pues Martínez Campos se subleva, consiguió apoyo financiero de algunos empresarios burgueses catalanes, en fin, no voy a abundar ahí, y en definitiva pues obliga a que Serrano ya ve que no tiene nada que hacer y que en breve vuelva a España Alfonso, hijo de Isabel II, como Alfonso XII, y se produzca, lo que se va a llamar la restauración borbónica. De acuerdo, hasta aquí. Está bien resumido. En los que tengáis más capacidad para incorporar más datos, leería el libro, compararía el libro de apuntes e introduciría algún pequeño dato quizá que figura en el libro, pero bueno, no voy a poner yo granito de arena para sumar, ya que lo decía cada uno. El que quiera quedarse con el tema tal y como está en los apuntes es suficiente siempre y cuando se cite todo, claro. Si empezamos a quitar detalles cuando está tan resumido es el problema de esto, ¿no? Entonces, si mantenemos todos esos detalles, esa estructura bien expresado del tema, pues no habría problema en la selectividad para conseguir pues una puntuación casi máxima, ¿no? Dentro de esa puntuación casi máxima, dudas que me habéis planteado, un par de compañeras, sobre todo, ¿qué pasa con lo de las introducciones? Bueno, esto de la introducción y conclusión de los temas ha salido en el último debate de selectividad. En cualquier
en cualquier tipo de examen, sobre todo en oposiciones, etcétera, que muchos haréis algún día ya mismo, ¿no? Pasa el tiempo más rápido que se cree, pues siempre se recomienda por el manual de estilo o en cualquier texto universitario, en cualquier examen, pues la capacidad de hacer una introducción al tema y una conclusión del tema. Que a veces esto no es sencillo, porque si yo soy de memorieta, me cuesta, ¿no? Decir, ¿y ahora qué digo? Salvo que haya memorizado una introducción y una conclusión. Lo más lógico, que me estabais preguntando, ¿qué hay que poner? Hay que poner esto, lo otro, tal. Lo suyo es que cada uno haga su interpretación de esos dos aspectos de manera personal. Es decir, que una persona puede en una introducción hacerlo de tal o cual manera y otra de otra manera y estaría bien. Estaría bien siempre y cuando pues, se introduzca el tema. Hay gente que introduce esos temas pues recordando dónde hemos quedado en el tema anterior. Y hay otra gente que concluye los temas también, a lo mejor suena ser la misma, que dice, no, pues ahora en la conclusión va a poner a dónde vamos. ¿No? Y otra gente, en cambio, utiliza la conclusión para resumir lo que ha pasado en el tema. Por ejemplo, pues aquí el primer párrafo que tenemos aquí en los propios apuntes que ponemos ahí, bueno, podría ser utilizado una introducción, pero también podría ser una conclusión. ¿Sí? Y en ese primer párrafo alguna otra gente también lo podría sustituir diciendo, bueno, en el final del reinado de Isabel II se produce la divisiones políticas, tanto. Lo que hemos visto de la crisis, que en cambio aquí recuerdo que no se cita y debería citarse. ¿Vale? Aquí citamos los temas económicos, pero por ejemplo no se recuerda, bueno, se habla un poquito del Pasto de Ostende, ¿no? Pero es decir, la situación del reinado de Isabel II, el deterioro de la monarquía, todas estas cosillas que son muy breves, muy breves. Una introducción y una conclusión deberían tener más de 2 párrafos. Por poner, podéis poner pues lo que queráis conveniente. En la conclusión de este tema 8, bien podría ponerse, bueno, pues que va a dar paso realmente a la restauración borbónica y las dificultades de la República o el fracaso de las experiencias democráticas de este periodo con una monarquía infructuosa y una primera república que no con más expectativas dará paso por las conspiraciones y las oposiciones de los sectores conservadores a la restauración borbónica y tal. Más o menos, no hay nada escrito. Ya digo, este año ha salido ahí en el debate de selectividad este tema. Pues eso, la introducción y conclusión, como podría salir cualquier otro. Quiere decir que los correctores, pues bueno, sí, si pones una introducción y conclusión en la BAU, pues sí, lo pueden tener en cuenta, evidentemente. Yo he corregido exámenes y llama mucho la atención. Que alguien no los ponga es del todo negativo, no tiene por qué. A lo mejor no pones la introducción y conclusión y no pasa nada porque lo estás estructurando bien el tema, a lo mejor pues ya lo que otros llaman introducción tú ya lo has reflejado en los contenidos previos, que normalmente cada tema habla de lo que ha pasado antes, porque estamos y cada hecho histórico tiene su contexto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo normal es referirse a ello, es decir, ¿por qué se produce la gloriosa, la revolución gloriosa? Pues lo normal es que alguien las causas de la revolución gloriosa, digamos que es la introducción. Dice, oye, estaba pasando esto hasta y esta es la consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay nada, no hay nada especificado. Me preguntaba aquí, dice Rocío, bueno, Fernando, se lo dije que lo pusiera aquí, lo que te comenté antes. Dice en el tema 7 y 8 que habría que incluir en la introducción y la conclusión de ambos, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión personal. No podemos pretender, o sea, venga, que hagamos algo fijo y memorizarlo. Cada uno que haga lo suyo, 2 parrafitos. Esto, alguien de segundo bachillerato, sinceramente, debe ser capaz de hacerlo, a un pequeño nivel. Y no vamos a juzgar que esté la conclusión o la introducción mejor o peor, pero que lo intente y que sea capaz de plasmar, digamos, es como un resumen, o un resumen del anterior, la introducción, un breve resumen, o un breve resumen la conclusión, como cuando tenemos un libro y en la contraportada de una novela te dice, oye, pues esta novela de este autor cita el viaje de no sé qué, ¿entendéis? Pero esto sí es bueno que cada uno lo haga a nivel personal. ¿Verdad? Entonces, que se os ocurre una, la vais poniendo, que luego la queréis ir memorizando, bueno, si la habéis hecho con vuestras propias palabras no os costará nada. Que no se pone esto en nuestros exámenes, bueno, pues en principio yo tampoco le daría importancia. Cuidado con los grupos de WhatsApp, que los carga el diablo, que yo estoy en grupos de WhatsApp también y la gente empieza a agobiarse los unos a los otros, hacen de cada pregunta un mundo, ya se empieza a decir cosas, por ejemplo, en esto, oye, pues, yo qué sé, no quiero decir que se haya dicho, pero me imagino, la gente, pues si no pones la introducción y conclusión, pues te quitan puntos y tal, o te quita puntos este hombre, tal, no sé qué. No, y a mí si alguien no pone la introducción y conclusión ahora, bueno,
sobre todo los que tengan más problemas, tampoco les vamos a... ¿Que alguien lo pone? Pues favorablemente se tiene en cuenta, pero para quitar a nadie, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, ¿que conviene hacerlo en la EBAU? Por supuesto que sí. ¿Que conviene también que sea una cosa personal? Por supuesto que sí. De aquí al final del trimestre, dentro de las pruebas de evaluación, vamos a hacer en clase, uno de los días, vamos a hacer un comentario de texto, con los libros ahí delante, con todo el material, pero pondremos un texto y haremos un comentario. ¿Y para qué? Para que la gente se ponga las pilas en la expresión escrita y en extraer ideas de un texto, que es lo que nos cuesta. Es decir, la persona que tiene un 10 en esta asignatura es la persona que es capaz de extraer de un texto ideas, seleccionarlas y comentarlas con los conocimientos históricos. Eso es el 10. No es yo memorizo todo, te lo suelto todo y tal. Eso puede ser un 9, pero estrictamente un 10, la máxima calificación es cuando la persona es capaz de aplicar conocimientos teóricos a una cuestión práctica, a un análisis de un texto, de una imagen, de un mapa histórico, de lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene que hacer ese análisis? Pues un poco, que se vea que la persona... No hay nada escrito, esto no son problemas de matemáticas, no es yo tienes esto, pues no, no, no. Hay diversas formas de hacerlo, pero se ve cuando la persona pues está desarrollando esas estrategias y esa es una estrategia universitaria, universitaria. Y el que no la practica, pues tarde o temprano tendrá que practicarla. No podrá pretender toda su vida estudiar de memoria. Esto se suele hacer de memoria hasta los 17, 18, 19 años, pero luego ya te vas dando cuenta y vas consiguiendo cambiar el sistema. Por propia evolución ya veréis que se va consiguiendo. Hay veces que evidentemente no te queda más remedio que memorizar, claro que sí, evidentemente, ¿no? Porque muchas cosas, pero la facilidad de que nos estamos refiriendo de poder expresar las cosas o por lo menos saber qué me tengo que memorizar, oye, qué es lo importante de aquí, pues, pues es también una asignatura pendiente en muchos casos. Esto se debe practicar desde que somos pequeños. Y desde pequeños nos ponen a escribir, nos he acostumbrado a ver de este párrafo cuál es la palabra clave o con qué idea te quedarías, ¿no? En una película, ¿cuáles son los personajes principales? Pues eso es lo que tengo que saber, ¿no? ¿Cuáles son los secundarios o los terciarios? No, que él está... No, no, que no me puede distraer del argumento de la película. Por ejemplo, si visteis El Señor de los Anillos, o lo leísteis también, pues El Señor de los Anillos, que es un libro fabuloso, que recomiendo leer a cualquiera, uno de los libros que debes leer en tu vida, es muy extenso, pero la película no puso toda la trama del Señor de los Anillos, se quedó, digamos, en el argumento fundamental. Había tramas paralelas, ¿no? Voy a decir las que son, para no caer de friki, pero había tramas paralelas y se centraron en eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la reflexión. Evidentemente, el que no ponga la introducción y conclusión, que no se preocupe, que bastantes frentes tenemos abiertos para eso. Que lo ponéis genial, pues lo tenemos muy en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Los epígrafes los dividiremos, a ver si me da tiempo entre hoy y mañana. De todas formas, los epígrafes de los temas, ya sabéis, están muy claros. Desamortizaciones, antecedentes, desamortización de Mendizábal, desamortización de Madot, consecuencias de las desamortizaciones, y luego ya está el epígrafe ese de cambios agrarios. Y en este tema del sesión democrático está claro que hay tres grandes bloques: revolución gloriosa y gobierno provisional, monarquía de Saboya el segundo y Primera República el tercero. Y además creo que coincide con los 3 folios. Por favor, si una persona en segundo bachillerato no es capaz de estudiar 3 folios, del tema 8, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Que aquí viene la arenga, cada año que pasa la gente, no sé, lo ponemos más fácil, hacemos los resúmenes y además es que no estamos ni diciendo cógete el libro, que es lo que yo debería hacer, ya veis, ya al final ya estamos flojeando, decir, bueno, venga, yo te doy los apuntes resumidos. El que tenga más interés que compare el libro y eso, si le quedarán cosas y meterá alguna cosa más que yo valoraré, para el 10, claro. También, y si no lo pones todo, pues también podrías tener 10, por supuesto, también, ¿de acuerdo? Bueno, y las preguntas cortas, si hay alguna duda, ya veis, lo expliqué en la clase de ayer, y si no, pues aquí lo dejamos. Dudas, por favor, se pongan, no me mandéis el correíto privado. Con el correíto privado, o sea, no digo los que me estáis mandando que hacéis bien, pero que a ser posible una duda directa, me lo ponéis ahí. No me están llegando bien las notificaciones del Classroom. Me estoy despistando. Gente que me pregunta y luego resulta que ya he tenido que entregar todo y yo no le he contestado. Perdonadme, lo siento, la verdad. No sé qué pasa, no me entero y tengo que entre el blog y esto, pero vamos, eso es culpa mía. Si ponéis algo en el Classroom, Fernando, he puesto una duda en el Classroom. Si veis que un día
no respondo, mal asunto, porque yo normalmente esto intento responder en cuanto me llega la notificación, ¿de acuerdo? Si tardo, da igual que sea fiesta, que sea domingo, si tardo es que ya estoy despistado. Ya pegarme entonces es mandarme el correo electrónico. Oye, Fernando, ¿que esto qué pasa? Tal, ¿vale? Y lo digo para que lo pongamos aquí, como ha hecho Rocío, porque nos sirve para todo el mundo. Yo no la contesto, voy a poner aquí que la he contestado en el vídeo para que estéis enterados, ¿de acuerdo? Muy bien, y bueno, ya pues nos veremos el martes, miércoles, ya sabéis que hay una cierta, bueno, no voy a hacer comentarios de esto porque no debo hacerlos, pero del tema este de la semipresencialidad y presencialidad, y bueno, ahí estamos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cuestión de exámenes, los delegados o cualquiera que actúe en representación de los otros, pues me lo comenta y a mí ya sabéis que me da igual hacer el examen un día que otro, o cuando os venga mejor, ¿vale? Lo que hemos llegado al acuerdo es que había el tercer examen para no agobiaros, que lo situábamos en la semana de las evaluaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, pues lo dejamos entonces así. Muchas gracias.